Hoy nos acompaña nuestro profe, el doctor Eduardo Domínguez, historiador y profesor de la Universidad de Antioquia, quien es siempre un placer poder hacer que nuestras agendas coincidan y que vengas acá al programa a enseñarnos un poco Muchas gracias, más. muy amable, eso muy bien acompañado aquí entre Marcela y Olga. Muchas gracias. Profe, ¿qué es una tribu? Bueno, es que ese término, cuando se refiere a lo que todo el mundo está denominando hoy tribu urbana, es completamente distinto al nombre original. Una tribu es una comunidad de origen étnica, es decir, del lugar de nacimiento. Entonces los alemanes se apropiaron de eso hace muchos años, hacia los años 80, y hablaron de tribus urbanas, agrupamientos de personas que en la ciudad empezaron a identificarse por cosas semejantes. La ropa, la comida. Me imagino que por allá con los skinheads también fue una de las tribus, pues, y a raíz de ellos también. Que esas vinieron los famosos cabeza rapada, fueron uno de los tantos, pero los hippies, por ejemplo, que todo el mundo los identifica, fue una primera tribu, pero era procedente de diferentes lugares. Una tribu realmente, desde el punto de vista antropológico, es una organización social muy distinta, es una organización que tiene color raizal, está precisamente arraigada, como quien dice, la raíz en la tierra, con sus creencias, con sus costumbres, la herencia. Como nuestros Emberá, como los catillos, todo eso. Correcto, como nuestras comunidades indígenas, y tienen una característica especial, la comunidad que tienen viene dada por su forma de entenderse alrededor del mundo, de la cosmovisión, de cómo comprenden el universo, pero además porque adoran la tierra como la madre que los parió, como una realidad. En lo urbano no hay tierra, no hay arraigo. Pero sí tiene cierta explicación también frente a eso, o sea, cuando se habla de tribus urbanas, cuando estamos hablando de una urbe, hay gente de todos los niveles, de todas las clases, permeada por absolutamente todo, y de pronto lo que se refiere es a que tienen algo en común que los caracteriza, y que tienen, me imagino, mucho que ver con un sentido también como social, o de lo que está pasando en la humanidad, y por eso se forman, ¿cierto? Claro que yo en los estudios que yo he hecho de la moda y de la historia de las mentalidades y de las ideologías, uno identifica es que es una denominación equivocada, aunque es de moda y bonita, suena bonito. Sí. Pero de tribu no tienen nada. Tienen una cantidad de imitaciones y de juegos. Yo pienso que es más bien un juego buscando que con el atuendo, con la apariencia, con el look, que se identifican. Es una necesidad de identificación que tenemos muchos seres humanos. Todos los seres humanos, todos. Por ejemplo, yo que me mandé con la ropa que me enseñaron cuando estaba pequeñito, es como Indudablemente todos tenemos entonces, bueno, ya sabemos que está mal denominado, que no se deberían llamar tribus, pero pues pero lo aceptamos porque ya de todas maneras es lo que llaman los de la academia un neologismo, pues un término nuevo que adquiere sentido. Pero lo que sí me parece muy interesante es hablar acerca de las prevenciones, porque cuando le dicen tribu, la gente se imagina ahí mismo por una secta. No, y por prevención cultural. Siempre a los indígenas se la ha visto salvajes, una cosa así terrible, como que matan gente, comen niños, atracan por ahí por las esquinas, una cosa infame porque eso es racismo puro que hemos tenido en Colombia. Pero por lo regular los padres de familia, cuando ven que el joven empieza a los 12, 13 años, ayudan a hacerles caso. La muchachita a pintarse el pelo, el otro a dejarse también el pelo, o a ponerse ropa de colores, y a transgredir eso que los papás creen que era lo decente. Entonces se preocupan mucho. Por Dios, se me va a perder. Y hay otra cosa que los padres tienen como recurso, les gusta mucho hablar de las tribus urbanas y el pavor a las tribus, y sobre todo a los sacerdotes y a los padres de familia les da un consuelo enorme saber que existen para echarles la culpa del descuido de los padres de familia y de la gente en general, y de los colegios y de los muchachos mismos en relación con prevenirse contra la delincuencia, prevenirse contra el vicio, prevenirse contra las costumbres antisociales, y entonces le echan la culpa a una vez que no, es que desde que se me metió con las amistades, él está en unas tribus por ahí rarísimas, esa gente es muy mala. Ese muchacho toda. se me volvió jarlista, se me volvió tal cosa. No, él se volvió ponquero, eso seguro es marihuanero. Empiezan a poner las etiquetas. Entonces, no hay necesidad de relacionar algo negativo con el pertenecer a una tribu. Estas tribus en Colombia, por ejemplo, ¿qué tribus urbanas tenemos? Y siempre está relacionado a algo negativo. No. Pues la sociedad en su conjunto, por la mala presentación que los medios masivos han hecho, y la prensa, y la radio, y la televisión, el cine mismo, hace figuraciones muy raras, hacen ver que una persona que tiene piercing y taches y ganchos y colores, entonces ya es un posible antisocial. Porque claro, es antisocial porque no está con las reglas sociales de la vestimenta, pero detrás de eso encuentra una persona dulcísima, persona con una decencia increíble, con una cara de estudiar, con una visión del mundo increíble. Entonces,
es una prevención que le sirve a los padres para disculpar su propio descuido, porque nadie quiere asumir que... Espere, doctor, que está fallando en ese momento el micrófono. Ya Giovanni nos va a traer un micrófono de mano para que podamos seguir escuchando esto que está bien interesante, así que continuemos. Acércate un poquito el micrófono. Bueno, entonces estamos diciendo que muchas veces las tribus y esta forma de discriminar le sirve a los padres como propia disculpa por su descuido. Es decir, la gente dice, no, es que yo tengo que trabajar, tengo que ir lejos, no, pero es que eso ha ocurrido en el mundo toda la vida. Los padres de familia antes vivían era del campo y no tenían que quedarse 24 horas con el niño. Ahora no, ahora se lo quieren descargar a una guardería desde el año y medio y luego continuar con que los demás son los responsables. Yo no tengo la culpa, ese muchachito me lo perdió la sociedad, las malas compañías, etcétera. Entonces, ese es un error. Hay que asumir las responsabilidades desde el primer año y no crean que porque un joven se queda solo en la casa al otro día se le volvió malo. No, uno se vuelve malo cuando ya tiene en su cabeza una cantidad de cosas que las ha aprendido en su familia y su gente. O sea que viene más como de crianza, pero no de crianza en la adolescencia, sino de crianza desde el momento incluso de la gestación, ¿no? Es que la adolescencia, la gente la confunde con carencia, no, la adolescencia es padecer, es tener. Y es donde revienta todo lo que en la infancia se fundó con los padres de familia, con los amigos, con los familiares, donde el inconsciente va registrando todo. Entonces un niño que es delincuente a los 14 años no creas que es gratis, ni se lo aprendió al vecino. Porque yo me crié entre gente muy difícil en un colegio donde estudié el bachillerato, donde había de todo tipo de gente. Y muchos compañeros vivimos de otra manera muy distinta a la experiencia. ¿Qué había ahí? Había hogares con un tipo de formación y otros de otra. Ahora que el adolescente experimenta, claro, es que pasó en la vida. A mí lo que me parece curioso y lo que yo creo que sí deberíamos estar atentos frente a eso es que muchas tribus urbanas, mal llamadas tribus urbanas, como hemos aprendido hoy, pues los chicos se meten sin ni siquiera conocer bien cuál es la ideología y el origen de ellos. Tal es el caso, por ejemplo, de los skinhead o de incluso de los nazis, que es increíble ver que en un país de América Latina como el de nosotros exista un movimiento nazi, sin saber cuál es el fondo realmente de ese movimiento, y un montón de prietos y de morenos, pues, y resulta que son nazis. Pero es que ahí es donde están los posibles acompañamientos de quienes ya somos adultos, es decir, el profesor, el compañero, digamos, el rector, los tíos, los abuelos, los papás, que todos tenemos, pues todos son mayores que los hijos. Eso es increíble porque en un mundo donde la información está tan cerca, hay veces tenemos tanta sobrecarga de información que no nos informamos de lo importante. Pero fíjate que todos en la vida hemos tenido que experimentar porque si no, ¿cómo viviríamos? Ah, no, sí. Y si uno parte de meterse en cosas que no conoce, pues para conocerlas. Entonces ahí es donde necesita el acompañamiento, no el reproche, no la discriminación, no es la censura, sino, vea, usted mijo, bueno, ¿y esos colores qué? Ese pelo rosado para un hombre en este país que estamos acostumbrados a no verlo. Sí, papá, es un pelo rosado, ¿y qué? Ah, bueno, y entonces ¿qué? Fue que el muchacho se volvió diferente, optó, bueno, y si se volvió diferente, ¿qué? Listo, optó, pero que los padres no crean que entonces detrás de ahí viene un criminal. Detrás de ahí es un transgresor que a todas las mujeres les va a pegar y a los hombres también. Necesariamente cuando una adolescente ingresa a una tribu urbana es por alguna carencia, me explico. Esa necesidad de pertenecer a un grupo social estrecho tiene algo que ver con algo que le esté faltando en el hogar o algo, es natural, o simplemente es natural. Es natural, los seres humanos somos unos micos, nosotros nos gusta imitar y diferenciarnos. Entonces fíjese que en la tribu uno encuentra con quién asociarse por lo parecido con lo que uno anhela y quiere hacer, pero se diferencia del resto del común. Mire, por ejemplo, dicen que no son la moda y resulta que la tribu que llaman urbana, esos agrupamientos, son a la vez una moda con cara de no moda. Y dicen, ellos mismos dicen, uno no nace, uno se hace. Ajá. Aclaración porque parece que no entendieron bien. Yo estaba hablando de dos grupos urbanos. Uno son los skinheads y los otros son obviamente los nazis. Son dos movimientos completamente distintos para que pero países distintos, pero los cabezas rapadas, muchos de ellos viraron hacia allá, pero también apareció en el mismo movimiento otro grupo de cabezas rapadas de izquierda, porque ellos vieron que hay unos neonazis, pronazis, y hay otros de izquierda. Eso está muy interesante, claro. Yo no sabía que vos y yo podríamos de izquierda. Claro, y de derecha. Incluso hay otros anarquistas, por ejemplo, que dicen no creemos en ningún sistema político, ningún sistema social, pero el hecho de que sean anarquistas no quiere decir, como aquí se ha dicho que el anarquismo es también atentar contra la sociedad, que no vuelve a querer a la mamá, que le pega al hermanito, que atraca curas y que mata monjas. Eso no es así. Ahora, eso es en algunos años, bueno, todavía hay, pero en este momento creo que hay una gran invasión de emos,
de gente que sigue como los coreanos en todo y un montón de partes asiáticas que se están tomando estos continentes. Pero es que ha sido una alternativa porque ocurrió algo. En Colombia en los años 60, a mí me tocó abrir espacio con todos mis colegas de mi misma edad de bachillerato, desde primero empezar a desafiar órdenes, por ejemplo, como el de no ponerse ropa con flores, un hombre de camisa con flores, un hombre de rosado, un hombre de pantalón campana, un hombre de pelo largo, nos tocó a nosotros, y de tacón, claro. Eso es correcto. Entonces, una cantidad de cosas en los 60, después el pelo largo, una cantidad de cosas. Entonces se tuvo el pelo largo en algún momento. Sí, lo que pasa es que a mí no me crece para abajo, no hacia los lados. ¿A qué tribu perteneció? Porque yo creo que todos, yo no sé si Marce, pero yo sí. Yo al de las grillas, porque qué cosa tan espantosa. Bueno, yo fui ponquera, pero yo fui ponquera grilla, total. Y después de eso fui hippie. Pero es que en Medellín, en particular en los años 60, solamente había como dos tendencias. Pero yo no soy de los 60, a mí no me iguala tampoco. Por eso te digo que a mí no me tocó, a mí me tocó solamente optar entre el hippismo y el rock. El rock era más urbano, un poco más informal, pero no alcanzaba a tener las pintas de hoy. No, acuérdense de Elvis Presley, tuvo 2 o 3 cosas diferentes, pero era muy clásico. Después vinieron ya eso variopinto, que es de lo que a mí me parece sensacional en una ciudad, que uno puede ver hombres, mujeres de todos los colores, de todos. Aquí falta que los hombres pongan bata, porque es que es una cosa muy rara. Porque hay de todos, hemos admitido de todo, pero uno no siente capacidad todavía de salir como un escocés, con batique cuadros, tocando una cifra. No, incluso hubo un momento en que los hombres, ni siquiera la escocesa, era como faldas largas. Sí. Hubo una época en que... pues las túnicas del tiempo de lo Jesucristo. mostró también, un diseñador en Colombia Moda lo mostró, pero fue una tendencia que se vio solo en pasarelas, pero no duró mucho realmente en la calle. El caso es que la importancia de esto yo quisiera quedarme hablando toda la tarde de es un movimiento, primero, que es normal, es parte de la identificación de los seres humanos. Sí, es que esa es la oportunidad de buscar un lugarcito. Necesitamos un lugar en el empatía. mundo. Lo que sí debemos hacer como padres, como adultos responsables y como eso, es ponerle un poquito más de investigación y decirle, mijo, usted está metido en eso, venga, usted sabe buscar comprensión mutua. ¿Por qué? Pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace sin que el papá genere un reproche en el hijo, permitirle pues como ciertas libertades para explorar el mundo, pero que tampoco se exceda? O sea, ¿cómo encontrar el equilibrio? Es bajarse de la prevención. Es que los padres quieren que el niño, el joven que salió hoy detrás de la puerta, quién sabe qué estar haciendo. Porque es que estamos acostumbrados a una mirada deísta. Todo lo ve Dios, y así debe ser un papá que todo lo vea. Incluso en estos días vi una cosa completamente atroz que yo le aconsejo a la gente que no lo haga por ningún motivo. ¿Qué? Que empiezan a ponerle el perseguidor al niño para saber dónde está toda hora, o a la mamá para verle en la sala que está ocurriendo mientras yo estoy trabajando y que pronto no se me mate. Esas cosas que son inocentemente adquiridas como una forma de seguridad contemporánea, de control, porque el telecontrol lo permite, es una esclavitud nueva y es una pérdida de la idea de libertad. Cuando un joven cierra la puerta, puede estar en Europa o en la otra esquina, está a la misma distancia de uno. Uno no sabe qué están haciendo. Entonces lo mejor es entender qué bueno estar haciendo, qué delicia, qué estar aprendiendo nuevo. Ven y conversemos. Hombre, papá, es que quiero ponerme un piercing no sé dónde. Bueno, póngalo en el pipí si quiere, pero ¿dónde? Pues ¿dónde va? Sí, no, pero realmente la mejor hablemos forma. de esas dimensiones, y es que hay ¿por qué te interesa? Conocimientos reales. Salen con una cantidad de prejuicios. Es que me han dicho, es que mi abuelita, es que mi tío, que eso era de carceleros. Eso da cáncer, eso da no sé qué, los bioenergéticos hacen que pierdan el equilibrio, que se van a enloquecer. Vea, por Dios, esos son prejuicios que ni la ciencia ni se ha investigado suficiente para decir que eso es de esa manera. Entonces, por lo menos ser prudente. Pero lo otro es tenerle confianza a la persona. Si uno lo crió, entonces, ¿por qué va a creer que saliendo a la puerta al otro día ya es todo lo contrario? Entre otras cosas, si es una tendencia, por ella pasará. O sea, si es algo simplemente pasajero, por lo que tiene que pasar el joven, pasará por ella bien acompañado. Y si se queda ahí es porque realmente era su esencia y su ser. Entonces también hay que entenderlo. Y hay un asunto de autoridad que es muy particular. La gente cree que autoridad es mostrar la correa y estar a toda hora amenazante. No te vayas a atrever porque tal cosa. Y resulta que esa es la mejor pérdida de autoridad, es recurrir a la correa. Porque usted pierde la confianza. Dicen, usted no creen, a usted le obedecen. Y el que obedece es un siervo. Y el siervo es un bruto. Entonces, claro, sale a la calle y lo convence el otro. ¿Sí ve? Entonces, cuando uno enseña... Uno debe ser persuasivo, debe ser tranquilo, debe entender y no necesariamente cohonestar. Lo que un pelado dice, hombre, a mí no me parece. ¿Y por qué? Por esto y esto y esto y esto. Pero con evidencias. No debe ser el cuento moralista de porque de pronto pierde el cielo. No sé, no, eso es cuando no funciona. Tiene que ser en asunto práctico de la vida, vea, ¿usted por qué no puede fumar más de 10 varillos al día, hombre? ¿Por qué no se puede mantener borracho? ¿Por qué no se puede tal? Todas esas cosas hay que irlas diciendo
en lo práctico. Con Que evidencia. entre por la evidencia, y por la evidencia el otro ve que su hombre tiene Quiero un razón. programa entero con el doctor que nos acompañe para conversar. Yo quiero la que me verdad, porque adopte. no, bueno. mamito, eso está muy vieja ya para ser ahí, Javi. No, pero la adoptamos con niña y todo. Ay, Eso tan está lindo. precioso. Muchísimas gracias por acompañarnos, como Con siempre. Es mucho un gusto, placer por hablar hablar. con usted. Usted Muchas es muy gracias. amable, muchas gracias.